Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de cotilleos jugosos, dramas dignos de un Oscar y por supuesto, la celebración del amor verdadero. Hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en un terreno que ha encendido las redes, inundado las portadas de revistas y dominado cada conversación casual, la saga de Serkan y Özge. Esa pareja que nos ha mantenido en vilo, derramando lágrimas de alegría, mordiéndonos las uñas por el desamor y suplicando, con el alma en un hilo, por una reconciliación que parecía inalcanzable. Así es, han acertado. Hoy nos sumergiremos de lleno en el laberinto de rumores, las migajas de pan de las pistas y la, ahora tangible, posibilidad de una reconciliación entre Serkan y Özge. ¿Qué está sucediendo realmente tras bambalinas? ¿Brilla aún una luz de esperanza para esta pareja a la que hemos entregado nuestro corazón? Y lo que es crucial, ¿cuál fue esa confesión catártica que lo cambió absolutamente todo, alterando el curso de su destino? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, les pido un favor que vale oro. Si son tan acérrimos fans de Serkan y Özge como lo somos aquí, y no quieren perderse ni un solo detalle, una sola coma de esta historia, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita de notificaciones. De esta forma estarán al tanto de cada novedad, de cada actualización palpitante, y serán los primeros en recibir la primicia si, finalmente, esa reconciliación tan anhelada se materializa en la realidad. Además, su apoyo es invaluable, nos impulsa a seguir creando contenido como este, así que mil gracias de antemano por su lealtad. Y ahora sí, vayamos directo al grano. Serkan y Özge, una pareja que a primera vista, parecía arrancada de las páginas de un cuento de hadas. Su amor era palpable, una fuerza casi tangible que llenaba el aire. Su química era innegable, una explosión de chispas que encendía la pantalla. Y su relación, al menos desde la perspectiva de observadores externos, emanaba una perfección envidiable. Pero como todos sabemos por amarga experiencia, la vida real rara vez se ajusta a los moldes prefabricados de un cuento de hadas. Y las relaciones, sin importar cuán sólidas e inquebrantables parezcan, a veces se ven azotadas por tormentas inesperadas, por pruebas que ponen a temblar hasta los cimientos más firmes. Y así fue como de repente, como un balde de agua helada arrojado en pleno verano, nos enteramos de su repentina ruptura. Las razones oficiales, diseminadas a través de comunicados ambiguos y fuentes cercanas, aludían a diferencias irreconciliables. Pero seamos sinceros, nosotros, la legión de fans que ha seguido cada paso de su historia, sabíamos instintivamente que había mucho más debajo de la superficie. Las especulaciones, por supuesto, no tardaron en florecer, alimentadas por el combustible de la incertidumbre y la sed de respuestas. Se hablaba de problemas de agenda, incompatibilidad de horarios que los mantenían alejados durante semanas. Se murmuraba sobre celos infundados, inseguridades que carcomían la confianza. Incluso algunos se atrevieron a sugerir la aparición de terceras personas, figuras misteriosas que sembraban la discordia en el paraíso. La verdad, sin embargo, permanecía oculta, celosamente guardada tras un velo de silencio. Nadie sabía con certeza absoluta qué había sucedido realmente para provocar la implosión de ese amor que parecía eterno. Los días se transformaron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses. Serkan y Özge seguían caminos separados, al menos en la esfera pública. Ambos se volcaron de lleno en sus carreras profesionales, en sus proyectos personales, buscando refugio en la actividad y la distracción. Pero en el fondo, todos lo sentíamos. Algo faltaba. Se les veía diferentes, menos radiantes, como si una parte esencial de su ser se hubiera apagado, dejando tras de sí un vacío palpable. Pero entonces, hace unas semanas, un rayo de esperanza comenzó a filtrarse a través de las nubes. Pequeños indicios, señales sutiles que los más observadores, aquellos que han convertido su seguimiento en una vocación, no pudimos pasar por alto. Primero un me gusta aparentemente inocuo en una fotografía del otro en Instagram. Un gesto simple pero cargado de significado. Después, un comentario esporádico adornado con un emoji sospechosamente sugerente. Y finalmente la confirmación visual. Serkan y Özge fueron vistos cenando juntos en un restaurante discreto, lejos de los flashes y la atención mediática. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un frenesí de excitación. Almohadilla Serkan y Özge volved, almohadilla reconciliación confirmada, almohadilla el amor vence todo. Los hashtags se propagaron como un incendio forestal, volviéndose virales en cuestión de horas.
Los fans, desde los rincones más remotos del planeta, enloquecieron de alegría, celebrando anticipadamente el regreso de su pareja favorita. ¿Estaba a punto de ocurrir lo que todos, secretamente, anhelábamos? Serkan y Ozge estaban dispuestos a enterrar el hacha de guerra y concederse una segunda oportunidad para reescribir su historia. Pero la verdadera bomba, el detonante que sacudió los cimientos de la especulación, explotó hace apenas unos días. Serkan concedió una entrevista exclusiva a una prestigiosa revista de moda, y para sorpresa mayúscula de todos, habló abiertamente, con una honestidad brutal, sobre su relación con Ozge. Y ahí, en medio del torrente de palabras cuidadosamente medidas, soltó la confesión que lo cambió todo, la revelación que redefinió el panorama y encendió una nueva llama de esperanza. Serkan admitió sin rodeos ni excusas que se había equivocado. Reconoció haber cometido errores garrafales que habían dañado profundamente su relación con Ozge, erosionando la confianza y sembrando la desconfianza. Confesó que había sido inmaduro o egoísta, ciego ante las necesidades de su pareja. Y lo más importante, admitió que no había valorado lo suficiente a la mujer increíble que tenía a su lado, dando por sentado su amor y lealtad. Pero por encima de todo confesó que seguía amando a Ozge con cada fibra de su ser, con una intensidad que desafiaba la lógica y el paso del tiempo. Me arrepiento profundamente de haberla perdido, dijo Serkan con la voz embargada por la emoción. Ozge es la mujer de mi vida, el faro que guía mi camino, y no puedo imaginarme un futuro en el que ella no esté presente. Sé que la he lastimado profundamente y que he cometido errores imperdonables, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla, para ganarme su perdón y demostrarle que he cambiado. Estas palabras, impregnadas de sinceridad y vulnerabilidad, resonaron profundamente en el corazón de todos los fans. La confesión de Serkan fue un acto de contrición genuino, honesto y lleno de arrepentimiento. Demostró que era capaz de asumir la responsabilidad de sus actos, de reconocer sus errores y de mostrarse vulnerable ante el juicio público. Y lo más importante, demostró que estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes por el amor de Ozge, a escalar montañas y cruzar océanos para tener una segunda oportunidad. ¿Pero qué pensaba Ozge de todo esto? ¿Cómo había recibido esta inesperada declaración de amor y arrepentimiento? Después de la entrevista de Serkan, todos los ojos se posaron sobre ella, esperando ansiosamente su reacción. ¿Iba a perdonarlo, a pasar por alto sus errores y a darle una segunda oportunidad para enmendar sus fallos? ¿O iba a mantener su postura, negándose a revivir un pasado doloroso y prefiriendo seguir adelante con su vida? La incertidumbre era total, la tensión palpable. Durante unos días que parecieron una eternidad, Ozge guardó un silencio sepulcral. No hizo comentarios públicos, no concedió entrevistas, no publicó nada en sus redes sociales. Nos mantuvo a todos en vilo esperando una señal, una migaja de pan que nos indicara cuál iba a ser su decisión final. La espera se hizo agonizante, la especulación alcanzó niveles estratosféricos. Y finalmente la señal llegó. Ozge publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen aparecía ella, radiante y sonriendo, sosteniendo un exuberante ramo de flores rojas en sus manos. La descripción de la foto era escueta, minimalista, pero infinitamente elocuente, simplemente un corazón rojo. No hizo falta nada más. Los fans lo entendimos al instante sin necesidad de explicaciones adicionales. El corazón rojo, símbolo universal del amor y la pasión, era la confirmación tácita de que Ozge había perdonado a Serkan y que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad para demostrar su valía. El amor, una vez más, había triunfado sobre la adversidad. Claro, esto no significa que el camino que tienen por delante estará exento de obstáculos. Reconstruir una relación después de una ruptura siempre es un proceso arduo y delicado, un desafío que requiere paciencia, compromiso y una gran dosis de buena voluntad. Tendrán que trabajar duro para reconstruir la confianza perdida, comunicarse abiertamente y honestamente sobre sus sentimientos y necesidades, y aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos en el futuro. Pero si ambos están dispuestos a esforzarse, a poner de su parte y a luchar por su amor, no hay duda de que podrán superar cualquier obstáculo y construir una relación aún más fuerte, sólida y resiliente que antes. Y ahora, llegamos a la gran pregunta que todos nos hacemos en este momento: ¿cuál es el futuro de Serkan y Ozge? ¿Se casarán y formarán una familia? ¿Envejecerán juntos, tomados de la mano, contemplando la puesta de sol? ¿Serán felices para siempre, como en los cuentos de hadas?
Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto, un territorio inexplorado lleno de posibilidades infinitas. Pero lo que sí sabemos con certeza es que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles y que a veces, incluso después de la tormenta más devastadora, el sol vuelve a brillar con más intensidad que nunca. Serkan y Ozge nos han demostrado que el amor verdadero vale la pena luchar por él, que no debemos rendirnos ante la primera dificultad. Nos han enseñado que el perdón es posible, que todos cometemos errores y que nunca es tarde para rectificar y empezar de nuevo. Nos han recordado que el amor es una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo y de transformar nuestras vidas. Y con esta inspiradora historia de amor y reconciliación, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado compartiéndolo con ustedes. En resumen, hemos recorrido el camino sinuoso de la ruptura de Serkan y Ozge, hemos analizado los rumores y especulaciones que surgieron a raíz de su separación. Hemos diseccionado la confesión de Serkan en la revista y hemos celebrado la señal de Ozge en Instagram que confirmaba su reconciliación. Hemos sido testigos de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables, y cómo las segundas oportunidades son posibles si ambos están dispuestos a luchar por su relación. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya dejado una sonrisa en el rostro. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece la reconciliación de Serkan y Ozge? ¿Crees que esta vez su relación durará para siempre? ¿Cuál es tu momento favorito de esta pareja? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encantaría leerte y conocer tu perspectiva sobre esta historia de amor. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirte que me ayudes a difundir este vídeo. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y familiares, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a seguir creando contenido como este y a mantener viva la llama del amor verdadero en el mundo. Muchísimas gracias por tu apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.